invitada de hoy a Sin Café como excusa se ha propuesto llevarnos en los tiempos de oscuridad hasta una pensadora, hasta Hannah Arendt, en el Teatro Galileo. Karina Garantibá, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti, Elvira. Para empezar esta entrevista, a todos nuestros invitados les proponemos hacer un breve cuestionario. ¿Te animas? Me animo. ¿Beatles o Rolling? Rolling. ¿Dylan o Marley? Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Chaplin. ¿Comedia o drama? Drama. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. Una película para no olvidar. El show de Truman. Un libro que siempre está en la mesilla. Los orígenes del totalitarismo. Un poema al que volver. Un poema de León de Grace que me aprendí de niña. Ahora no sabría cómo se llama. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Signal to Noise, de Peter Gabriel. Una obra que viste y tienes grabada en la retina. Una casa de muñecas que vi en el Teatro Español por una compañía americana, que eran los actores enanos y ella era una actriz alta. ¿La dramaturga, la actriz, crees que nace o se hace? Se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? La música y la danza. Y termina esta frase. El teatro siempre... me asombra. Pues hasta aquí nuestro cuestionario, Karina. Ahora sí que sí, vamos a hablar de este Hannah Arendt que tenéis ahora en el Teatro Galileo. La primera pregunta yo creo que es casi obligada. ¿Cuál es la diferencia entre un actor, entre los actores y un trabajador de la cultura? Bueno, es una metáfora o es una reflexión con la que empieza la obra, que tiene que ver con el hecho de considerarse parte de un sistema. Cuando dejas de creer que lo original o los impulsos juveniles o auténticos tienen sentido porque te adaptas o te asimilas al modelo imperante. Ese es un poco el viaje que hace Karina dentro de la obra y por eso empieza así. Entonces la diferencia entre un actor y un trabajador de la cultura, en este caso sería el trabajador de la cultura, sería casi un representante del hombre masa, alguien que acepta que las cosas son de una determinada manera y se siente sin poder o sin responsabilidad de proponer o de cambiar las cosas. Esta obra, que tiene una mezcla muy curiosa y muy significativa entre realidad y ficción, que muchas veces cuesta diferenciarlas, comienza cuando la compañía Teatro Urgente empieza a hacer un recorrido como cómo iba a arrancar el proyecto, qué proyectos había programados con el Teatro Galileo y cómo por la pandemia hace justo un año pues todo cambiaba, ¿no? Y hay un momento en el que dices, hemos venido a ver lo que no soporta ya otro aplazamiento. Exacto, hemos venido a ver lo que nos soporta otro aplazamiento porque ese es el reclamo de Teatro Urgente. Teatro Urgente le plantea a cada uno de los invitados, de los creadores, esta pregunta: ¿qué es lo urgente para ti? ¿Qué es aquello que no puedes esperar un año o dos o lo que sea para compartirlo porque necesitas compartirlo ahora? Teatro Urgente, hemos visto ya otra propuesta en el Teatro Galileo. Esta compañía, que es muy curioso, ¿no? El nacimiento, el origen de esta necesidad de compartir algo de forma urgente y de qué es lo que se tiene que hacer llegar ya. Y en tu caso decías que es urgente pensar porque hemos dejado de pensar. Sí, es una pregunta que recojo casi es una mirada de Hannah Arendt que yo heredo. La mirada arendtiana te lleva siempre a hacerte la pregunta: ¿cuáles son los mecanismos que están dispuestos en tu vida
el entretenimiento, el deseo de estar siempre ocupado, siempre, o el pensamiento binario. ¿Cuáles son los mecanismos que te aíslan de una actividad humana fundamental como es el pensar? Que parece algo tan evidente, pero de pronto no lo es tanto. No, de hecho no lo es tanto, puesto que yo misma me he dado cuenta de que hay muchas cosas que he dado por hecho y que voy aceptando, y a veces nos cuesta pensar sobre cómo estamos pensando, porque el pensamiento tiene mucho que ver con cuestionarte por qué estás pensando lo que estás pensando. Hannah Arendt es mucho más que una pensadora, ¿no? Llega a ser casi un territorio por el que se transita. Sí, Hannah Arendt es una mujer inclasificable, una figura que se movió desde la filosofía al pensamiento político, pasando por muchas áreas en su vida, y en ese sentido yo por eso la he comparado con un territorio, porque un territorio es algo que se puede recorrer y que ofrece suficientes estímulos, y así es la vida de Hannah Arendt, que digamos, no se dejó clasificar. Cuando se la pregunta si es filósofa, ella reniega y dice que ya no es filósofa, que ella es una teórica política, pero luego al final se permite volver a contradecirse y volver a la filosofía en sus últimos textos. Entonces es una figura muy fragmentada, muy poliédrica, y que ofrece, también es una aficionada a la poesía, también publica textos de personas como, bueno, participa en la publicación de textos de Walter Benjamin, que era un gran amigo suyo. Es impulsora de los intelectuales a los que admira. Es una figura amplia y en la que conviven tanto el aliento poético como el aliento filosófico, como las reflexiones sobre el arte y el compromiso político. Entonces es muy difícil de meter en de catalogar de una sola manera, y por eso lo llamo un territorio, está lleno de accidentes. De aristas. ¿Cuál crees que son las características de justo de este territorio? ¿Qué es lo que más o menos lo define? Creo que es un viaje hacia el origen de la responsabilidad y de la obediencia. O sea, el viaje Hannah Arendt es pensar de qué somos responsables y qué estamos obedeciendo sin llegar a pensar más allá de cumplir determinadas cosas. Entonces yo creo que es un territorio que se define por la recuperación de todas las dimensiones de lo humano, que es también la dimensión política y la dimensión expresiva, en donde no nos estamos expresando, no estamos actuando y haciendo visible nuestros impulsos más humanos. Justo a raíz de esto en la obra dices, las cosas que nos pasan siempre acaban por salir. Sí, es una reflexión de la Hannah Arendt adolescente, lo encontré en uno de sus diarios, y donde ella estaba muy atribulada y todavía estaba buscando ese camino para salir al mundo. Supongo que también al ser judía, al tener una personalidad con esa sensibilidad, en ese momento aquello que sentía no lograba todavía expresarlo. Es la lucha casi de cualquier persona que se quiere dedicar a, a comunicarse con el prójimo, a pensar sobre el prójimo. Precisamente a raíz de la dificultad que conlleva muchas veces intentar expresar un pensamiento, en la obra se habla muchísimo y se da mucha importancia a la lengua y al lenguaje, a qué se define, qué se limita, cómo se construye. Sí, Hannah Arendt dijo que la lengua al final era su única patria, y a pesar de que ella tuvo que abandonar Alemania, no se sentía alemana, pero sí el alemán lo consideraba su patria porque era la lengua que había aprendido de niña y ella no estaba dispuesta a renunciar. Y al final la relación con la filosofía y casi con el arte y con el teatro es una relación de sensibilidad hacia el lenguaje, porque el lenguaje es aquello que no solo construye, sino que nos construye. Entonces está muy presente también la lengua y el lenguaje en la obra, como no podía ser de otra manera, porque es algo que está vertebrando mucho del pensamiento de Hannah Arendt.
Me decías cómo vertebra su pensamiento a través del lenguaje. La vida de Hannah Arendt, y bueno, al final la de cualquiera casi, acaba siendo ser un caminar hacia donde exista la luz por muchas circunstancias y cosas que pasen. Sí, ella escribió un libro fascinante que se llama Hombres en tiempos de oscuridad, en el que recoge la vida de... Son ensayos sobre figuras que a ella le parecen fundamentales para aportar luz en sus tiempos que fueron muy oscuros. De ahí yo tomé la idea de Hannah Arendt en tiempos de oscuridad, porque también creo que en tiempos como estos, de catástrofe, de pandemia, es una mujer que sigue avivando esa capacidad de decidir, o sea, no nos exculpa la catástrofe de seguir construyendo ese mundo que soñamos, esa sociedad que deseamos, y en ese sentido ese ejemplar es luminosa, es un pensamiento que se desliza por todas las áreas del comportamiento y que a mí me parece fundamental y muy inspirador en este momento. Y es curioso cómo se da una convivencia de la libertad que sentía Hannah por lo que expresaba, por lo que pensaba, por sus propios pensamientos, pero a veces también uno se ve determinado, en un momento dado se dice como las hijas llevan el peso del miedo de sus madres y eso es casi inevitable. La libertad es otro tema de toda la filosofía, por supuesto, y es un tema arendtiano muy, muy importante. Se la ha querido llamar liberal en muchos espacios, cosa que a mí me inquietó y lo investigué, y Hannah se consideraba a sí mismo, cuando le preguntaban si era una liberal, se consideraba una persona radicalmente libre. Esto le permitía, por eso es una figura difícil de encajar en una sola habitación, le permitía moverse con libertad incluso en sus propias opiniones. Ella escribía un ensayo sobre algo que estaba pensando en ese momento y le servía para comprender en ese momento. Pero eso no le quitaba, no quitaba que a los 6 meses pensara otra cosa y escribiera otro ensayo contradiciendo algunas ideas del primero, ¿no? Es una libertad de pensar, de comprender, de recoger ideas que consideraba valiosas estuvieran donde estuvieran, y de ser crítica también con los suyos. Eso es algo que también caracterizó a Hannah, fue muy crítica con la formación del Estado de Israel, por ejemplo, con el sionismo, y no solamente evidentemente con el régimen nazi y todo eso, pero cualquiera sería a lo mejor crítico con el régimen nazi, pero no tanto con su propio pueblo, ¿no? Y ella sí lo fue. Algo que es muy difícil precisamente hacerlo cuando es con algo propio. Una de las grandes reflexiones que sacaba de la obra es cuando Hannah reflexiona acerca de cómo el amor es una fuerza increíble que al final todo lo vuelve desconocido y casi que siempre se puede volver a empezar. El amor le obsesionó y escribió un libro sobre el concepto de amor en San Agustín. En esa juventud fue de los primeros ensayos que escribió. Y claro, al ser algo tan irracional y que en algún momento de su vida pudo tomar el control de su vida gracias a comprenderlo, es una persona que necesitó comprender el amor para poder experimentarlo. Es su forma de relacionarse con el mundo. Siempre era a partir de las ideas y de la dimensión intelectual. Entonces yo creo que cuando se enamoró dijo, ¿qué me está pasando? ¿No? Necesito teorizar sobre esto, y es lo que está expresado en esa escena. Y racionalizarlo. Sí. Después de haber hecho este pequeño, hemos intentado desgranar un poco todo el pensamiento de Hannah Arendt y parte de lo que reflejáis en la obra, ¿por qué decidiste hacer esta obra sobre Hannah Arendt? ¿Por qué ella? La figura de Hannah Arendt me obsesiona, su obra me interpela directamente. Creo que hay varios puntos en común que a mí me atraen. Uno de ellos es la búsqueda constante de la patria, siendo judía, después alemana, después emigrando a Francia, logra vivir en Francia unos años, y cuando se está consolidando en la huida a Nueva York, donde está como apátrida 15 años hasta que le conceden la ciudadanía. Creo que es una marginalidad que le permite contemplar el mundo sin un sentido de pertenencia.
Entonces, y claro, al postularse críticamente contra el Estado de Israel, casi es una persona, la patria, como dice, al final solo le queda el lenguaje. Me produce mucha admiración, es algo que yo también he reflexionado mucho como inmigrante que viene a España, la pérdida de eso que se considera lo propio te da una mirada distinta sobre la realidad y por ahí conecté mucho con su obra. Fue el primer impulso y luego una vez entras encuentras muchísimas más cosas porque Hannah Arendt es una pensadora brillante con una capacidad de relacionar hechos de su época y de visionar problemas que podía presentarnos el capitalismo en el futuro. Hannah Arendt es la primera que en el totalitarismo compara el fascismo de Hitler con el stalinismo, ¿no? Y lo pone en el mismo cajón, lo cual ahora nos puede parecer normal, pero en su momento fue muy audaz. Entonces, la admiración también diría que es otro de los puntos por los cuales esta pensadora me obsesiona. ¿Y por qué crees que Hannah Arendt es urgente ponerla en el escenario? ¿Por qué crees que es urgente que llegue? Creo que estamos en un momento delicado de la convivencia. Creo que la pandemia nos ha vuelto vulnerables, nos ha demostrado la vulnerabilidad que ya teníamos, nos ha puesto de manifiesto nuestra común indigencia y, y ante la catástrofe, Hannah, cuando la está viviendo, observa cómo surge un instinto de proteger lo que es tuyo, ¿no? De salvar tus muebles, de salvar tu familia, tus cosas, descuidando tu responsabilidad como ciudadano sobre el proyecto común y pensando que el hecho de estar sufriendo una catástrofe, una pandemia, hace que no tengas que pensar en esa responsabilidad. Ya tengo bastante con salvarme yo. Y Hannah Arendt en eso es muy revolucionaria y por eso creo que es urgente, porque Hannah dice que de qué sentido tiene que estemos tan preocupados por nuestra propia vida si a nadie más le preocupa, ¿no? Al fin y al cabo, ella lo individual le importa muy, muy poco y siempre está motivada por ese amor por el otro, ese amor mundi que le lleva a poner en primer término en su vida el otro. Ahí, al principio de la conversación, hablábamos cómo es una obra que muchas veces entremezcla la realidad y la ficción. Y creo que es muy notable en la última escena, cuando los propios actores se plantean si se puede interpretar un papel sin juzgarlo. Sí, efectivamente, ahí se rompe la representación, es una escena metateatral donde está la mirada de Arendt, que casi la toma el público, y los actores, el actor que interpreta a Eichmann tiene que tomar una decisión de interpretarlo y desde dónde. Y claro, y ahí son los postulados de Hannah Arendt sobre cómo tener. Hannah habla en un ensayo posterior explicativo del libro sobre la banalidad del mal, cómo a los seres humanos nos preocupa mucho juzgar. Tenemos miedo a ser vulgares, a emitir opiniones, a equivocarnos con nuestras opiniones y cómo esto es un impedimento para que avancemos. Entonces, eso lo ponemos en el foco del personaje del actor, de Germán, que tiene que interpretar a Eichmann y que le cuesta juzgarlo, porque no creemos que juzgar es ponernos por encima. Y para Hannah, juzgar es una forma también de reconciliarte, de mirar de tú a tú las cosas. Ella no encuentra nada negativo en emitir un juicio. Claro, sin embargo, desde nuestra mirada o desde una mirada más generalista podríamos decir, claro, Germán se ve obligado a interpretar a una persona con la que en principio no comulga con sus ideales, ¿no? El célebre juicio del nazi Eichmann. Entonces uno dice, ¿cómo voy a empatizar yo con una persona, con un nazi? Esto no puede ser. Sin embargo, al espectador en esa escena justo se le coloca en otro lugar. Sí, justamente, el espectador asume la mirada de Arendt, que es la mirada de alguien que está viendo también una representación. La inspiración de esto vino cuando leí una frase en la que Hannah dijo que el juicio de Eichmann le había parecido
una representación teatral, donde estaba todo pues dispuesto para que el público viera a los actores y para que se diera Y entonces me hizo ver la distancia que ella estaba tomando en ese primer encuentro con el juicio y desde ahí partió la construcción de esta escena. Decías ahora que justo esta escena partió de ese pequeño detalle y otras tantas que has ido escribiendo han partido de muchos detalles de los escritos que tenemos de Hannah Arendt. Después de haber leído y de haberte documentado tantísimo, ¿cómo se plantea uno? ¿Cómo puedo construir esto, todo el pensamiento de esta persona, construirlo y a la vez condensarlo en apenas 1 hora y media? Es imposible. Yo me comí mucho la cabeza, sobre todo porque había una dificultad añadida, y es que además Hannah Arendt es una persona que no la puedes presentar como una heroína, porque es alguien que siempre está detrás, observando y analizando. Entonces eso me planteaba una cosa casi de lealtad con su figura, alguien que ella no quería ser entrevistada de frente, ni fotografiada. Cuando ya tenía fama le costaba mucho esta dimensión pública. Y además está toda la complejidad de su pensamiento. Entonces, para mí lo importante de Hannah Arendt en tiempos de oscuridad es generar un primer acercamiento a algunos de los conceptos que creo que están más vigentes en nuestra sociedad, desde su compromiso político cuando estaban con su madre en la infancia, el paso por la reflexión sobre el amor, hasta su necesidad de actuar en el mundo, de romper barreras como mujer, como cualquier otra cosa que la pudiera encasillar como judía, y de las herramientas que a ella le sirvieron. Por ejemplo, Rachel Van Hagen, escribir ese libro a Hannah le sirvió para darse cuenta que ella no quería ser una mujer que escribiera diarios, que ella quería salir al mundo y hablar de los temas del mundo, con hombres, con quien fuera, ¿no? Entonces, casi lo que he hecho es el recorrido que a ella la llevó a liberarse, los acontecimientos, como conocer a Heidegger, escribir el libro de Hannah, de Rachel, perdón, y asistir al juicio de Eichmann, esos acontecimientos con la esperanza de que el público también, al ver los acontecimientos que a ella le afectaron y cómo reaccionó ante ellos, también pueda sentir ese empoderamiento a partir de las circunstancias que estén afectando en este momento. Y al final, de hecho, la obra cierra casi con un deseo, que es eso: querría quedarme en este mundo siempre que pueda hacerlo con dignidad. Sí, exactamente, porque antepone el cómo estar en el mundo al estar en el mundo de cualquier manera, que fue una de las justificaciones de muchos colaboradores de los nazis, es que si no perdía la vida, y a lo mejor qué sentido tenía proteger tu vida mandando a las cámaras de gas a millones de mujeres, hombres y niños. ¿Tenía tanto sentido proteger esa vida en ese momento? Eso es una pregunta que ella plantea. Entonces me gusta mucho el si fuera posible hacerlo con decencia o con dignidad, como dices, sí que me gustaría permanecer en el mundo. Eso es maravillosa. Y ahora vuelvo a una de las preguntas que planteaste en el inicio. ¿El arte es un hecho, es una acción de vida o muerte? En mi caso es, es que casi, a ver, es complicado. No conozco otra manera de relacionarme con el mundo. Ahora mismo me costaría pensar en una forma de vivir fuera del arte, porque nunca la he experimentado. Toda mi vida adulta transcurre dentro del teatro, y entonces en mi caso es una opción vital. No sé si tanto de vida o muerte, supongo que si no tuviera el teatro o la escritura, o buscaría algo, pero en mi caso es verdad que sí he cumplido 40 años y carezco de otras referencias vitales para poder relacionarme con otras personas. Pues Karina, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero para despedirte, nuestra sección se llama Sin café como excusa, y a todos nuestros invitados les proponemos que utópicamente imaginen una persona con la que se querrían tomar un café sin dudarlo. ¿Cuál sería la tuya? Uf, muchísimas, pero bueno, en este momento, bueno, es que se me ocurren muchísimas personas. Vamos a ver, en este momento me tomaría un café con David Mamet, por ejemplo.
para preguntarle ahora que estoy en esta faceta de escritora y que admiro tanto la construcción de sus obras, plantearle algunas preguntas. La verdad es que sí, suscitaría muchísimo interés, desde luego que sí. Garina Garantiba, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por Hannah Arendt en el Teatro Galileo. Gracias por habernos presentado a esta pensadora. Gracias a ti, Elvira.